¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende del horario en el que tú me escuchas. En esta ocasión estamos nuevamente agradecidos con Dios de que podemos seguir caminando al lado de nuestro amado, de nuestro querido pastor Santiago, quien está escribiendo a los creyentes de Jerusalén que han salido de esta ciudad. Vamos a continuar entonces considerando lo que este pastor nos está enseñando. Simplemente quisiera recordarte que hemos hablado de la necesidad que todos, no solamente tú, sino yo también, todos tenemos de pedir sabiduría al Señor para cada aspecto de la vida. Pareciera que el anhelo del Señor es dotarnos con todo lo necesario para que podamos avanzar hacia la madurez y en medio de ese proceso podamos asimilarnos a Él. Ahora, no solo es necesario reconocer que necesitamos sabiduría, hemos visto que es necesario pedirla al único Dios que la puede dar, pero también hemos dicho que necesitamos pedir con fe. Ahora, yo me voy a aproximar en este y en los próximos capítulos a hablar de algo que es común a la vida de un cristiano que requiere sabiduría para todos los aspectos de la vida. Me refiero específicamente a la tentación. Ese es el tema que Santiago va a introducir en los próximos versículos. Por un lado, nos dice que necesitamos sabiduría y por otro lado nos advierte que vamos a ser tentados. Así que yo contesté la pregunta, ¿cómo adquirimos sabiduría? Ahora permíteme enfrentar la pregunta, ¿cómo enfrentamos la tentación sabiamente? Bueno, yo creo que hay maneras de enfrentar la tentación. A la luz de los proverbios, a la luz de un comentario como el de Santiago en el Nuevo Testamento, un comentario al Sermón del Monte, o como otros lo han llamado, los proverbios del Nuevo Testamento, yo creo que podemos enfrentar nuestras tentaciones de manera sabia, con la ayuda de Dios y pidiéndole sabiduría, o de manera necia, es decir, respondiendo desde nuestras entrañas, desde nuestros sentimientos, desde nuestra melancolía. Verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bueno, aquí tenemos un llamado a la integridad. Y debemos recordar que el Sermón del Monte es un llamado para seguidores reales de Cristo. Un seguidor real de Cristo se distingue porque va a mostrar el fruto al recibir este mensaje.
Así que parece ser que muchos de los hermanos a quienes Santiago escribió estaban culpando a Dios de sus propias tentaciones. Y el escritor requiere corregir ese error. Por ello escribe de la fuente de nuestra tentación. Bueno, yo no pudiera continuar hablando de la tentación sin antes definir a la luz de las palabras de Santiago qué es la tentación. Permíteme decirte que la tentación no es igual a pecado. La tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. De tal manera que tú no deberías sentirte mal si estás siendo tentado el día de hoy, porque esa es la realidad de todo creyente. Pero sí deberías sentirte mal si la respuesta a la tentación es positiva y no negativa. Es imposible no hacer una conexión con la primera pareja que habitó la tierra. Me refiero a Adán y a Eva. Observa de esa historia de Génesis 3 cómo la serpiente sembró la semilla de la duda, sembró la semilla de la incredulidad y también de la rebeldía. Ante tal acción, Eva fue llevada a sentir que Dios les había negado algo realmente bueno para ellos. De esta forma, nuestro enemigo tienta a Eva para que ella pruebe la veracidad y la justicia de Dios. Tampoco, cuando escuchamos este relato o estas palabras de Santiago, no podemos dejar de pensar en Job. En aquel momento la estrategia de Satanás fue diferente. Sin embargo, nuestro enemigo buscó a Job para que él rechazara la voluntad y los caminos de Dios como algo que es justo y bueno. Bueno, la palabra que Santiago específicamente está usando para tentación es peirasmo. Peirasmo habla de algo sencillo. Peirasmo significa que Dios viene y prueba nuestra fe para hacernos crecer. Pero si fallamos en esa prueba de Dios, esa prueba tiende a convertirse en una tentación para faltar o para fallar a Dios. Muchos hemos estado allí. Yo soy probado por Dios para mi crecimiento espiritual en alguna área de mi vida, en relaciones, en alguna convicción espiritual, en alguna decisión que deba de tomar. Pero al yo no pasar la prueba de Dios, entonces inmediatamente esa prueba se puede convertir en una tentación que el maligno utilice. Así que hay que reconocer claramente, la prueba es algo que proviene de Dios para nuestro crecimiento, pero la tentación no proviene de Dios. La tentación siempre va a provenir de nuestro enemigo, de nuestro enemigo real, que es Satanás. Así que el llamado hecho por Santiago es un llamado a resistir, a perseverar o a ser constante en ese tiempo de la tentación. Observemos que el cristiano no es un masoquista, no es alguien que se va a deleitar de manera natural en el sufrimiento. Sin embargo, puede sentirse bienaventurado al tener que sufrir, porque sabe que estas pruebas van a educar su carácter y lo van a preparar para una vida con propósito y para la vida eterna. Así que la persuasión al pecado y la rebelión impaciente es la obra continua de Satanás.
es en esto en lo que Él está ocupado en hacer por nosotros. En ocasiones eso va a ser ayudado por el poder engañoso de la lascivia o de la antigua naturaleza. Con cuánta razón Jesús enseñó en el Padre Nuestro a sus discípulos a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la Biblia, claro, la Biblia está repleta de advertencias para ser vigilantes a causa de la presencia continua de la tentación. Así que la Biblia nos da siempre el ánimo de entender esto. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hablando de Jesús y Satanás ahí en el desierto. O Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Querido amigo, la vida del creyente puede verse expuesta a la tentación, pero de todo Dios nos librará. Recordemos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él mismo, siendo humano, fue tentado. Pero yo quiero animarte y alentarte, porque la tentación es algo que todos vamos a enfrentar. Nadie se escapará de ella. Nadie puede decir que no ha sido tentado o que no será tentado en el futuro. Todos en alguna ocasión hemos fallado y hemos dicho sí a la tentación cuando debimos haber dicho no. Hay tantas variables de la tentación. Hacer tu propia voluntad es una tentación. Hacer lo que se nos antoja es una tentación. Podemos fallar en el tema de lo que comemos. Podemos fallar en el tema de la inmoralidad sexual. Podemos fallar con nuestras posesiones. O podemos fallar con nuestra posición. O con pornografía. O con la manera como utilizamos la ropa. Bueno, escucha lo que Santiago dice en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que te aman. Bueno, vamos a orar esta mañana y creo que la mejor oración que podemos hacer es la que Jesús mismo hizo en el Padre Nuestro acerca de ser librados de la tentación. Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos de seguir caminando de la mano de la pluma del pastor Santiago, donde tú estás inspirando por tu Espíritu Santo acerca del entendimiento de la tentación. Así que yo me uno a tu oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, es inevitable la tentación, pero permite que cuando venga a nuestras vidas, a nuestras almas, podamos decir no. Podamos decir no a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que se nos antoja. Podamos decir no en el tema de los alimentos, la inmoralidad sexual, las posesiones, la posición, la pornografía, el uso que damos a la ropa. Señor, ayúdanos a poder verdaderamente hacer tu voluntad y a ser liberados de todo aquello que pueda afectar nuestro caminar, nuestro crecimiento espiritual y nuestra comunión contigo. Pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.